Bienvenidos sean a este video correspondiente a la demostración del experimento realizado para el segundo proyecto del curso de Física General 2. En este experimento se tiene la idea de comprobar lo que son las leyes de Kirchhoff y la de la resistencia equivalente. Reciban un cordial saludo de parte de todos nosotros, de mi compañero Anthony Chávez Achoy, mi compañero Brian Martínez Rojas y de mi persona Ingrid Vargas Badilla. Iniciaremos con la teoría relacionada al experimento. Con el fin de entender de forma adecuada el experimento, analizaremos los siguientes componentes teóricos, que son los componentes relacionados a lo que es el experimento, que serían la ley de Ohm, la resistencia en serie en paralelo, la regla de nodos de Kirchhoff y la regla de las mallas de Kirchhoff. En una primera instancia, hablaremos de lo que es la ley de Ohm, que corresponde a la relación entre la intensidad de corriente a través de un circuito y la cual es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Y a partir de lo que es el análisis de la ley de Ohm, se puede obtener la relación que se va a utilizar en gran medida a lo largo del análisis de este experimento, que sería que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En un segundo punto hablaremos de la resistencia en serie y en paralelo, que para el caso de un circuito resistivo en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias individuales a través de todo el circuito, y para el caso de un circuito paralelo, la resistencia equivalente es igual al inverso de esta resistencia equivalente, es igual a la suma de los inversos de cada resistencia individual. La regla de nodos de Kirchhoff trata de que si un nodo se define como el punto donde se unen tres o más conductores, y la regla de los nodos establece que la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo es cero, que dicho de otra forma establece que la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. Por lo tanto, se tiene que la suma de todas las corrientes en un nodo tiene que ser igual a cero. La regla de las mallas de Kirchhoff determina que una malla se define como una trayectoria cerrada de conducción. La regla de las mallas define que la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier malla es cero. Se debe considerar la convención de signos, en donde la dirección de la corriente y la polaridad del voltaje definen si es negativo o positivo al aplicar la regla de las mallas. Por lo tanto, la sumatoria de voltaje es igual a cero. Esta regla, ¿qué nos quiere decir? Que a lo largo de una trayectoria cerrada entre lo que son nodos y cables, toda la corriente que pasa en ellos, la sumatoria, debe ser igual a cero. Mi nombre es Anthony Chávez Achoy y voy a proceder a explicar el experimento que vamos a realizar. En este caso vamos a analizar dos circuitos resistivos, uno completamente en serie, otro completamente en paralelo, en los cuales en el que es en paralelo vamos a comprobar la regla de los nodos y en el que es en serie vamos a comprobar la regla de las mallas. Además vamos a comprobar valores de, como tal, resistencia equivalente en ambos circuitos y vamos a comparar esto con un modelo teórico. Ahora procedemos a realizar el experimento. Terminando con el análisis de la teoría y la explicación del experimento, podemos ver acá lo que son los materiales. En este caso tenemos tres resistencias de distintos valores. En este caso es una de 480 ohmios, una de 380 y una de 3.3K. Por otro lado tenemos estas tres baterías que van a actuar como una FEM, una protoboard y un tester, por medio de los cuales vamos a realizar las distintas mediciones para comprobar
tanto la regla de los nodos de Kirchhoff como la regla de las mallas, además de la resistencia equivalente. Aparte analizaríamos como tal el circuito en serie. Primero que todo, bueno, acá tenemos el multímetro, lo vamos a colocar en un modo que nos permita medir resistencia. Ahora, en este caso tenemos el montaje experimental en el que tenemos que R1, que es esta acá, es de 3.3 kiloohmios. Esta que tenemos acá, que es R2, es de 380 y esta que tenemos acá es R3 de 480. Entonces realizamos la medición, en este caso. Y obtenemos que la resistencia equivalente es aproximadamente 4.08 kiloohmios. Aparte del experimento vamos a hacer lo que son las mediciones de voltaje en cada resistencia y el voltaje de la fuente para posteriormente analizarlos con respecto al modelo teórico. En este caso, el voltaje de la fuente, hay que colocarlo primero en modo de voltaje, ahora sí, de voltímetro, medimos el voltaje de la fuente, el cual tiene un valor de 9.10 voltios aproximadamente. Ahora, medimos el valor del voltaje en R1, acá, y obtenemos un voltaje de 7.30 voltios. Ahora, medimos acá, R2, darle vuelta a las puntas para que el voltaje aparezca positivo en la pantalla. Tenemos un valor de 0.77 voltios. Por último, medimos en R3 y tenemos un valor de 1 voltio. A partir de estos valores comprobaremos como tal lo que es el cumplimiento de la regla de las mallas. Analizar como tal lo que es la resistencia en paralelo equivalente del circuito planteado anteriormente. Igualmente vamos a detallar que acá tenemos el R1 de 3.3 kiloohmios, acá el R2 de 380 y aquí el R3 de 480. Entonces pues, procedemos a conectar por acá las puntas del tester, ya lo tenemos en modo de medir resistencia. Y tenemos un valor de aproximadamente 186 ohmios para este caso. Para esta sección del experimento lo que vamos a hacer es medir como tal la corriente en el circuito en paralelo propuesto. En este caso para verificar la regla de los nodos. Okay, en primera instancia vamos a medir la corriente de la fuente, la corriente total, digamos, del circuito, por acá, de la cual obtenemos un valor de aproximadamente, vamos a ver, a que se estabilice un poco, por acá, de 41.7 aproximadamente miliamperios. Ahora vamos por acá y vamos a hacer esa misma medición para R1. En este caso tenemos que abrir el circuito en R1. Voy a mover una pata hacia acá. Listo. Y vamos a conectar de vuelta la fuente en su lugar para las futuras mediciones. Ahora sí. Medimos desde la fuente. Vamos a moverlo un poco hacia acá, en este caso. Ahora sí. Le medimos de la fuente a la resistencia y tenemos un valor de 2.5 miliamperios para R1. Ahora volvemos a colocar el circuito tal y como estaba y abrimos en R2. ¿Qué sería esta resistencia por acá? Ahora sí. Medimos la corriente en esta resistencia. Nos estaría dando un valor de 22.4 miliamperios. Por último, medimos la corriente en R3. Por acá va a ser un poco más fácil porque hay un cable que podemos muy fácilmente abrir. Ponerlo por acá. Y ahora sí vamos a medir la corriente acá. No tenemos el circuito en paralelo. Ahora sí. Listo. Y realizamos la medición
para el caso de... Vamos a volver a darle la vuelta a los puntos para respetar el sentido de la corriente. Y tendríamos un valor de 17.2 miliamperios. Antes de realizar cualquier análisis, se debe de calcular los resultados teóricos, ya que sin ellos no se puede hacer un adecuado análisis de resultados. Entonces, el primer punto a tratar son las resistencias equivalentes teóricas. En el caso del circuito en serie, se utilizó la ecuación 2, donde se sustituyen los valores de las resistencias de 300 ohmios, 480 ohmios y 1500 ohmios para obtener un resultado teórico de 4160 ohmios. Para el caso del circuito en paralelo, se hace uso de la ecuación 3, a la cual se le sustituyen los mismos valores de resistencias para obtener un resultado teórico de 199,285. Luego de analizar teóricamente las resistencias equivalentes, procedemos a analizar las leyes de Kirchhoff, iniciando por el circuito en serie, que representa la ley de mallas de Kirchhoff. Para calcular los voltajes de la resistencia en el circuito, se hace uso de la corriente equivalente. ¿Pero por qué esta corriente? Okay. Esta corriente es igual a la corriente que sale de la fuente y traspasa la resistencia equivalente. Como sabemos, la corriente que sale de la fuente es la misma que pasa por cada una de las resistencias. Esto debido a que la corriente en un circuito en serie no cambia. Por lo que utilizando la ecuación 1, el voltaje de la fuente de 9 voltios y la resistencia equivalente de 4160 ohmios, tenemos que la corriente total es de 2,2 miliamperios. Ahora conseguida la corriente del circuito, se puede calcular por medio de la ecuación 1 el voltaje de cada una de las resistencias, dando como resultados que el voltaje en R1 es 7,14 voltios, el voltaje en R2 es 0,82 voltios y el voltaje en R3 es 1,04 voltios. Esos valores obedecen la ley de mallas de Kirchhoff, ya que la suma de los voltajes en las resistencias es igual al voltaje de la fuente, dando así una sumatoria de voltajes de polaridad negativa y polaridad positiva de 0, como se indica en la ecuación 5, cumpliendo así la teoría. Seguidamente, se procede con el análisis teórico de las leyes de Kirchhoff en un circuito en paralelo. En este caso, representará la ley de Kirchhoff de nodos. Para calcular las corrientes de la resistencia en el circuito en paralelo, se hace el uso del voltaje de la fuente. Esto debido a que el voltaje de elementos en paralelo se mantiene igual, por lo que el voltaje en cada una de las resistencias es igual al voltaje de la fuente. Por lo que utilizando la ecuación 1 nos damos cuenta que el voltaje dividido entre la resistencia es igual a la corriente que deseamos obtener. Por lo que la corriente en la resistencia 1 es igual a 2,73 miliamperios. La corriente en la resistencia 2 es de 23,68 miliamperios. Y la corriente 3 es de 18,75 miliamperios, dando así una corriente total de 45,16 miliamperios. Esta corriente total es la corriente que sale de la fuente. Okay. Estos valores obedecen la ley de nodos de Kirchhoff, ya que la suma de las corrientes en las resistencias es igual a la corriente suministrada por la fuente, dando así una sumatoria de 0, como se indica en la ecuación 4. Cabe recalcar que para el análisis de la sumatoria se tomó que la dirección de las corrientes de las resistencias es opuesta a la de la fuente. Por ejemplo, si la corriente de las resistencias está entrando a un nodo, la corriente de la fuente estaría saliendo de ese mismo nodo. Y así para los dos nodos del circuito. Luego de realizar un análisis teórico sobre los resultados, podemos empezar con un análisis sobre las mediciones experimentales realizadas, empezando con las resistencias equivalentes. Como se puede observar, en la tabla 1 tenemos los valores experimentales para las resistencias equivalentes, teniendo así una resistencia equivalente en serie de 4008 ohmios y una resistencia equivalente en paralelo de 186 ohmios. Para analizar la resistencia equivalente se toman las medidas realizadas en el video y se comparan con las resistencias equivalentes teóricas. Esto se hace por medio de un porcentaje de error, que lo obtenemos por medio de la ecuación 6. Este se calcula para cada uno de los casos con sus respectivos valores teóricos.
En el caso de la resistencia equivalente en serie, su valor teórico corresponde a 4160, entonces nos daría un porcentaje de 3,79%. Y para el resistor equivalente en paralelo, su valor teórico es de 199,285 ohms, por lo que el porcentaje de error nos daría 7,14%. Luego de hacer un análisis experimental sobre los datos medidos para resistencias equivalentes, procedemos a hacer un análisis experimental para las leyes de Kirchhoff. Como se observa en la tabla 2, están los datos experimentales medidos tanto para el circuito en serie como el circuito en paralelo. Para el circuito en serie se midió los voltajes para cada una de las resistencias y en el circuito en paralelo se midió la corriente para cada una de las resistencias. Para determinar si la ley de mallas de Kirchhoff se cumple, se realiza la suma de los voltajes en cada resistencia del circuito en serie. V1 más V2 más V3. Eso nos da un resultado como 9,08. Esta suma debería de ser igual al voltaje teórico de la fuente, 9 voltios. Realizando los cálculos respectivos, se obtuvo un porcentaje de error con respecto al valor teórico de un 0,88%. Esto utilizando la ecuación número 6 presentada en la diapositiva anterior. Para el caso del circuito en paralelo, se debe determinar la validez de la ley de nodos de Kirchhoff, realizando la suma de las corrientes que pasan por las resistencias, ya que esta debería ser igual o muy próxima al valor teórico de 45,16. Al realizar la suma de I1, I2 e I3, nos damos cuenta que da un valor de 42,1 miliamperios. Este valor, comparado con el valor teórico, se obtiene un porcentaje de error del 7,27%, utilizando la misma ecuación de la diapositiva anterior. Luego de analizar los datos experimentales, procedemos a hacer un análisis general de los porcentajes de error y sus factores, además de dar una conclusión final. Los porcentajes de error en ambos circuitos analizados se pueden justificar debido a que en la teoría se toman en cuenta condiciones ideales, como lo son cables sin resistencia, fuentes de tensión estables y sin resistencia interna. En cambio, en nuestro experimento se realizó con un protobar que por dentro tiene cables, pero que a pesar que estos cables tienen un valor bajo de resistencia, este no es para nada despreciable. A su vez hay que considerar la resistencia interna de la fuente, que en este caso es una batería, y su variabilidad tanto en voltaje como en corriente. Debido a que los valores de los porcentajes de error son bajos, podemos concluir que las leyes de Kirchhoff, tanto como las de mallas y la de nodos, se cumplen y que las resistencias equivalentes sí llegan a ser correctas.